Tengan buen día, es un gusto para mí saludarlos a través de este medio. Mi nombre es Edgar Zum, soy estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, del Centro Universitario de Suroccidente de Mazatenango. Y a través de este video, en este video tengo el gusto de poder exponerles el tema de la extinción de la responsabilidad tributaria y un análisis del decreto 3247 de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado para protocolos. Bueno, hablando de la extinción de la responsabilidad tributaria, tenemos que aclarar que para que exista una responsabilidad debe de exigir un sujeto al que se le debe de dar la calidad de exigido. En este caso, el ciudadano. El ciudadano viene a ser la parte a la que el Estado le debe de exigir, y en un proceso podemos señalar, vamos a señalar al ciudadano como el sujeto activo y al Estado al sujeto pasivo. El Estado va a buscar y encontrar las formas para poder crear la adquisición de tributos. Vamos a señalar qué es un tributo. Un tributo es toda aquella cantidad de dinero que el Estado le exige a los ciudadanos para que el Estado, pueda cumplir con todas sus responsabilidades para con la nación. Es decir, que el Estado debe de tener sus ingresos económicos. El Estado es la persona jurídica que representa a la nación, por lo tanto, tiene la obligación de contribuir con la educación, con la salud, con la seguridad. Dentro de estas obligaciones que el Estado tiene, también el Estado tiene la responsabilidad de exigirle a sus ciudadanos el pago de los tributos. Entonces, como ya entendimos qué es un tributo, entonces vamos ahora a señalar qué es lo que pasa con aquella persona cuando deja de contribuir un tributo. Y debemos también señalar cómo el Estado puede hacer para exigirle al ciudadano a que cumpla con ese tributo. El ciudadano, así como el Estado, tiene la responsabilidad de poder cumplir su función. El ciudadano tiene también aquella responsabilidad de cumplir con brindarle al Estado los ingresos económicos suficientes para que éste pueda existir. Vamos a decir que existe una variedad de tributos que el Estado ha impuesto. Tenemos el impuesto al valor agregado, tenemos el impuesto sobre la renta, tenemos también lo que dijimos que tenemos acá, la ley de impuesto de timbres fiscales y de papel sellado. Es un tributo que el Estado está exigiendo a los profesionales del derecho para que ellos cumplan también con el pago de ese tributo. Entonces, sabiendo que existen una variedad de tributos, una variedad de responsabilidades que el ciudadano tiene, vamos a encontrar ahora, vamos a ver el artículo, las formas que tenemos o que tiene el Estado de poder exigirle a sus ciudadanos el tributo que deben de dar. En el Código Tributario, el decreto 6-91, en el artículo 35, tenemos medios de extinción de la responsabilidad tributaria. Dentro de estos medios, el artículo 35 nos dice que tenemos el pago, la compensación, la confusión y la condonación o donación y la prescripción. El código nos está dando, o la norma nos está dando, las formas en que el ciudadano también pueda poder extinguir esta responsabilidad.
Sabemos, ya dijimos, de que el Estado le exige al ciudadano a que cumpla con sus tributos y nos remarca, el código nos está remarcando estas formas. El pago fue el que mencionamos al principio y el código lo menciona al principio. El pago es esta forma de que el ciudadano cumple haciendo sus pagos en tiempo. Es decir, que tenemos las fechas específicas para el pago del IVA, el pago del impuesto sobre la renta y vamos a extinguir esta responsabilidad con el simple y único hecho de llegar y dirigirnos a la Superintendencia de Administración Tributaria a realizar el pago de ese impuesto. Hoy hay un montón de formas en que se puede llevar a cabo ese pago, se puede hacer en línea, se puede hacer a través de diferentes plataformas electrónicas que la tecnología nos ha venido proveyendo. Entonces entendemos ya que el pago es una forma de poder extinguir esta responsabilidad con el Estado. Seguidamente tenemos también la compensación. La compensación es otra forma que encontramos para poder extinguir esta responsabilidad. Y también tenemos la condonación. Esta la encontramos en el artículo 46 de nuestro Código Tributario. La condonación, el código nos indica que es aquella obligación del pago de los tributos causados y que solo puede ser condonada o remitida por la ley. Entonces, les voy explicando ahí ya dos de las formas y vamos a hablar también de la condonación. Vamos a hablar de las dos formas de compensación que el código nos está indicando. Esto lo encontramos en el artículo 43 y el artículo 44 del mismo código, en donde vemos que existe en el 44, vemos que existe la compensación especial. Esta compensación especial es donde el contribuyente o el responsable podrá pedir la compensación total o parcial de sus deudas tributarias con otros créditos tributarios. Dentro de esto podemos decir de que existe, hemos escuchado todos que existe un crédito fiscal, ¿verdad? Esta también puede ser una forma de extinguir esa responsabilidad. El crédito fiscal que tengamos a nuestro favor en la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, en el momento en que nosotros tengamos como ciudadanos, tengamos una falta al pago de nuestros tributos, podemos acudir a esta parte del crédito fiscal y se lo podemos solicitar a la SAT y esta pues nos debe de cumplir o nos debe de dar la oportunidad, la opción de que a través de esa forma se extinga esa responsabilidad. Continuando con la exposición de las formas de la extinción de la responsabilidad tributaria, vamos a acudir nuevamente a nuestro código tributario. Y nos vamos a ubicar en el artículo número 45, en donde nos habla de la confusión. Artículo 45 y su concepto dice que es la reunión en el sujeto activo de la obligación tributaria de las calidades de acreedor y deudor. Extingue esa obligación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que dentro del sujeto activo se van a reunir, sujeto activo ciudadano, se van a reunir las responsabilidades de la obligación tributaria en ciertas calidades, ¿verdad? Entonces ahí está la confusión de esa forma de la extinción de la obligación tributaria. Y seguidamente tenemos también la condonación.
La condonación dice que es la obligación del pago de los tributos causados y que solo puede ser condenada o remitida por la ley. La condonación es un perdón que el Estado de Guatemala o el Estado concede al o a los ciudadanos de ya no pagar un impuesto. Esta facultad está depositada exclusivamente en el presidente de la República. Este es el único y exclusivo personaje que puede llegar a condonar un impuesto. Vamos a recordar las condonaciones que hubieron hace unos años. Hubieron casi los últimos 3 presidentes de la República han condonado varios impuestos, varios tributos. Seguidamente vamos a ver en el artículo 47 la prescripción. Dice la prescripción que es el derecho de la administración tributaria para hacer las verificaciones, ajustes, rectificaciones o determinaciones de las obligaciones tributarias, liquidar intereses y multas y exigir su cumplimiento y pago a los contribuyentes, a los responsables, y deberá ejercitarse dentro de un plazo de 4 años. Es decir que la Superintendencia de Administración Tributaria, en este caso, en sus siglas la SAT, es la que tiene esta responsabilidad, esta obligación de poder brindar las prescripciones. Nos habla de un plazo de 4 años, es decir que la institución tiene un plazo de 4 años para poder exigir ese tributo. Si en este plazo la institución no exige, entonces se puede exigir la prescripción. Nuevamente, para poder compartir con ustedes un pequeño análisis de la ley del impuesto de timbres fiscales y papel sellado, el decreto 3792. Vamos a iniciar mencionando su estructura. La estructura de este código es que consta de 49 artículos y está conformado por 7 títulos. El título 1 cuenta con 4 capítulos, el título 2 también cuenta con 4 capítulos, el título 3 cuenta con solamente 2 capítulos y el artículo 4 con un único capítulo. El título 5 está integrado por 3 capítulos y el título 6 también por un único capítulo. El título 7 está integrado por 3 capítulos. Entonces vamos a venir a ver acá que el título 1, en el capítulo 1, nos está hablando todo lo relacionado al impuesto. Y en el artículo 1, este capítulo nos indica del impuesto documentario, es decir, en el artículo 1 de este código nos indica que esta ley nos habla de todo aquel documento o todos aquellos documentos que deben de pagar un impuesto. Este impuesto vamos a señalarlo en los artículos siguientes, cómo es que se debe de cancelar. Pero estamos viendo acá que hablamos al inicio del video de un tributo. Bueno, la ley del impuesto de timbres fiscales y de papel sellado es la norma que nos indica o que es la forma en que el Estado encontró para que los profesionales del derecho puedan tributar con una norma, puedan darle al Estado su impuesto para que éste pueda subsistir. Dijimos de que es directamente documentos. Luego tenemos en el capítulo 2 que nos habla de
documentos y los objetos del impuesto. Documento, dijimos toda aquella, vamos a mencionar, escritura pública, un acta notarial, un contrato, etcétera. Todo eso es el impuesto de todos los documentos. Y su objeto, pues lo mencioné hace unas palabras, que el objeto es la contribución al Estado. Seguidamente tenemos las tarifas en el artículo 4, las tarifas del valor. Este artículo nos está indicando, cuál es el valor que el Estado impuso a estos documentos, y nos está indicando que es el 3% que se debe de tributar. Seguidamente el artículo 5 nos habla de las tarifas. Estas tarifas se refieren a cómo se deben aplicar específicamente, establecidas en cada caso. Tenemos las auténticas de firma. Hablamos hace un minuto que el artículo 4 nos indica que es el tributo de un 3%. Entonces, las auténticas son aquellos documentos que se deben de señalar a través de una fe pública, que los mismos fueron una copia única, una copia del documento original. Para esto, el ciudadano debe de acudir a un notario, y este notario, a través de ese velo legal que el Estado le ha facultado a través de la carrera de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogado y notario, esta persona o todo aquel notario que ya está facultado, está colegiado, él, a través de su número de colegiado, su firma y los timbres fiscales o notariales, a través de ese pequeño detalle, a través de esos timbres, es que el notario va a cumplir con ese tributo. Seguidamente, en el numeral 2 tenemos las auténticas de las firmas en el exterior. Esto quiere decir de que también aquellos documentos que vienen de la parte externa del país también deben de pagar un impuesto, también deben de tener un valor que corresponde a $10, dependiendo del tipo de cambio que está en el momento, ¿va? Y así sucesivamente. Este artículo nos está determinando específicamente todos los valores que se le deban de exigir a los ciudadanos. Tenemos también, podemos ver en el título segundo, que nos está hablando de todas las exenciones. Exención, exento. Debemos de analizar primero qué es lo que significa cada una esta palabra, porque yo lo desglosé entre exención y exento, ¿va? Es lo mismo. Bueno, exención es aquel privilegio. Exención es aquel beneficio que el Estado le ha proveído a ciertos documentos o a ciertas cuestiones de no tributar. Es decir, que si yo, vamos a verlo de esta manera, yo tengo más de 60 años. Todos sabemos que la persona de la tercera edad la dejan exenta de ciertos pagos. Vamos a ver, hay documentos del RENAP que a las personas de la tercera edad no les cobran. O sea, es decir, las exenciones es quitarle la responsabilidad a una persona de hacer un pago, de cumplir con un pago. Entonces dice el artículo 10 que están exentos del impuestos los documentos que contengan actos o contratos grabados realizados por el Estado y sus entidades.
Vamos a hablar de una certificación que extienda un ministerio, el Ministerio X del Estado de Guatemala. Esta certificación no va a ser necesario que se le adhiera un timbre, por la razón que su legalidad está depositada por pertenecer al Estado. De esta razón podemos entender que todos aquellos documentos que extiendan el Estado a través de sus instituciones, las municipalidades y sus empresas, veamos empresas en Pagua, hablando de la ciudad capital, empresa que se dedica a las cuestiones del agua, cuando el pago del impuesto le corresponda. Las municipalidades no pagan impuestos, están exentas de esa obligación. Por lo tanto, este código nos está indicando que todo aquel documento que provenga de esta institución no va a pagar impuestos. Tenemos también las iglesias evangélicas, pero vamos a hablar más adelante de esto. La Universidad de San Carlos. La Universidad de San Carlos es otra institución que el Estado también la ha dejado exenta de esta responsabilidad por el hecho de ser perteneciente a la matriz estatal. Por ser la Universidad de San Carlos aquella casa de estudios que tiene la responsabilidad de presentar ante los ciudadanos y ante la nación personas académicamente preparadas para poder brindar un servicio. Los establecimientos educativos privados, por ende, públicos también, las iglesias evangélicas, lo mencionaba hace unos minutos, todos estos establecimientos el Estado les ha brindado, las ha cobijado con esa protección de no pagar impuestos. Entonces, todas estas certificaciones, todos estos documentos, estos contratos que se puedan celebrar con estas instituciones, se van a evitar esos impuestos, exceptuando que una persona particular o una empresa particular pueda celebrar un contrato con esta institución. Bueno, si esta institución va a celebrar un contrato con una persona particular y se va a llevar a cabo a través de un notario, fuera de esa manera, entonces sí, pero esto solamente se podría dar si hubiera un predio un predio que estuviera vacío y que le perteneciera al Estado y una persona solicitara poseer un contrato con esta institución, ahí la situación podría variar, pero vamos a suponer que vamos a recaer en que toda institución pública no debe de pagar impuestos. Y así sucesivamente vamos a llegar hasta el numeral número 5. Seguidamente vamos a ver también el artículo número 11 en ese mismo título y en ese mismo capítulo, donde también nos indica qué otros documentos están exentos. Vamos a recaer en el título tercero, donde nos habla de la determinación, la liquidación y el pago del impuesto. La determinación del impuesto en los actos de los contratos. Cuando en un mismo documento se consignen varios actos o contratos afectos a esta ley, se debe tomar como base para determinar el impuesto y la suma de cada uno de ellos. El artículo es claro, o sea, en un mismo contrato vamos a llevar a cabo varios actos. Vamos a suponer un contrato de, ¿qué les puedo decir? Un contrato con el Estado. Vamos a suponer que estos están exentos. Un contrato
de arrendamiento del Estado con una empresa, y luego dentro de este mismo contrato se van a establecer otros beneficios para el Estado. Entonces ahí o privado. Entonces ahí se conjuntan los impuestos y se pagan si se tuvieran que pagar, o no se pagan si estuviera exento. Luego tenemos también en el artículo 16, capítulo 2 del título 3, el pago del impuesto. Momento de pago del impuesto, y el impuesto debe pagarse. En este artículo número 16, la ley nos indica del numeral 1 al numeral 8 sobre documentos específicos que deben de pagar impuesto. Número 1, las escrituras públicas. Estas están afectas como se compulse el testimonio correspondiente. Todos hemos escuchado que las escrituras públicas pagan impuestos dependiendo al valor del inmueble. También existen en épocas pasadas, ¿verdad?, donde habían inmuebles que se les ponían un valor pequeñísimo, y el objeto era evitarse de pagar impuestos. Entonces, acá nos está indicando el artículo 16 que las escrituras públicas están afectas al pago del impuesto correspondiente. Los documentos otorgados en el extranjero que hayan que surtir sus efectos legales en el país, en el propio documento y en el momento previo a su protocolización, de conformidad con las normas de ley del organismo judicial, y en caso de su protocolización no sea obligatoria previamente a su autenticación por el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este numeral hay algo que tenemos que observar detenidamente: documentos otorgados en el extranjero. Hemos escuchado a muchas personas que dicen una carta poder. Estados Unidos maneja una legislación diferente a la de Guatemala, pero por la misma relación que existen entre nuestro país y el otro, que nuestros parientes, más de algún pariente de cada uno de nosotros, pues lo tendremos en Norteamérica, en el país de Estados Unidos. Entonces estas personas envían ciertos documentos que deben de pagar un impuesto acá en Guatemala. Documentos que deben de protocolizarse, lo mencionamos por acá, en el momento previo de su protocolización. Estos documentos deben de pagar impuestos. Pero acá también nos menciona algo: en caso que no sea obligatorio previamente a la autenticación por el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Relaciones Exteriores es una institución del Estado. Por lo tanto, esta institución está exenta. Entonces, solamente si viniera una autenticación en este ministerio, entonces podría tener una exención del impuesto. Tenemos los informes originales que las aseguradoras y las afianzadoras mensualmente a la Superintendencia de Bancos. Las financieras de seguros, las aseguradoras, todas cuentan con un departamento jurídico. Las aseguradoras son una institución privada. Por lo tanto, toda aquella documentación que esta institución esté celebrando, ya sea con el Estado o con personas particulares, estas deben de pagar su impuesto. Los comprobantes de pago de premios de loterías, rifas, sorteos, en el momento que se paguen conforme a las modalidades que establece esta ley y su reglamento. Es decir, vemos por ahí la Lotería Santa
vamos a evitar nombres, ¿va? La lotería X, la lotería Y, la lotería Z, y así sucesivamente. Las personas particulares van a encontrar diversidad de formas de poder encontrar lucro. Por ende, estos contratos que se lleguen a realizar, ellos deben de pagar un impuesto. Como vemos por acá, les pude mencionar en los numerales que vienen señalados, pero estos numerales siguen, pero lo vamos a evitar, ¿va? Vamos a encontrar también en el artículo 7 de las formas de pago, en ese mismo título tercero. Las formas de pago dice que en todos los documentos que contienen actos o contratos grabados de conformidad con los artículos 2 y 5 de esta ley, el impuesto se cubrirá adhiriendo timbres fiscales. Timbres fiscales por medio de máquinas empastadoras o en efectivo en las cajas fiscales o en cualquier banco del sistema nacional. O sea, desde allí partimos que al momento de que el notario se dirija a comprar sus timbres, o sea, desde ese momento ya hay una cantidad de un impuesto, de un tributo que se debe de pagar al Estado. Así sucesivamente está el pago del impuesto cuando la ley y su reglamento, en el artículo 18, cuando la ley y su reglamento u otra ley tributaria no especifiquen una modalidad especial para el pago del impuesto, se podrá cubrirse de la forma siguiente: en efectivo o mediante cheque de caja o de gerencia. Pero de eso ya será el notario el que esté encargado de poder encontrar esa forma en la que vaya a realizar los pagos. Es decir, que la persona, o sea, la ley está dando una forma, esta ley, la ley de timbres fiscales, está orientando a las personas para que éstas puedan tener una facilidad de cumplir con la responsabilidad del tributo. El artículo 19 del mismo título y capítulo nos está hablando del pago del impuesto en testimonios y escrituras públicas. En estos testimonios de las escrituras públicas autorizadas por notario, el impuesto podrá pagarse en cualquiera de las formas previstas por esta ley. Y si el testimonio se extendiere mediante reproducciones gráficas hechas por procedimientos mecánicos o electrónicos fieles del original del protocolo del notario, el impuesto se cubrirá por razón del testimonio correspondiente. Entonces, en este artículo y en este título y capítulo, la ley nos está dando la forma, nos está indicando la manera en que se debe de cumplir con esa responsabilidad. Estamos en el título 4 y nos habla de la administración y la fiscalización de los timbres. La administración y la fiscalización del impuesto. El artículo 20 nos habla de la obligación revisora de funcionarios y empleados públicos. Dice que todos los funcionarios y empleados públicos sin distinción de categoría o puesto que desempeñen deben de cumplir y exigir que se cumplan las disposiciones de esta ley y de su reglamento. Al examinar los documentos que se tramiten, estos deberán de establecer si se ha liquidado o cubierto correctamente el impuesto. Vamos a hablar del testimonio de una escritura pública. Serán funcionarios públicos, en este caso, los pagos del impuesto también se hacen en la SAT. Serán estos funcionarios de esta institución a los que les va a recaer la responsabilidad de supervisar a que el notario esté haciendo el pago correctamente. El artículo 21 nos habla de los requisitos para que los documentos hagan fe en juicio, y el artículo 22 nos habla de la fiscalización de las entidades e instituciones no lucrativas. Vamos a
retenernos en el artículo 22. Nos habla de la fiscalización de entidades e instituciones no lucrativas. Es decir, que estas están sujetas a las verificaciones de auditoría en cuanto a la aplicación de las exoneraciones aprobadas conforme a esta ley, y las asociaciones, fundaciones o instituciones de asistencia pública o de servicio social a la colectividad, culturales, gremiales, científicas, educativas, artísticas o deportivas, sindicatos de trabajadores e instituciones religiosas, siempre que estén autorizadas por la ley. En este artículo vamos a hacer énfasis en un ejemplo de instituciones que el Estado les ha dado esa ventaja de no pagar impuestos, es decir, los dejaron exentos al tributo de ciertos documentos que ellos puedan extender. Mencionamos ahí las de asistencias públicas, fundaciones o instituciones. Vamos a mencionar una fundación que se dedica a ayudar a niños con cáncer. Esta otra que también se dedica a dar terapias, y no las mencionamos por publicidad, ¿verdad? Entonces, estas instituciones, el Estado, por la calidad del servicio que ellos brindan, por esa función caritativa que ellos están realizando, por esa razón el Estado les ha proveído de esa garantía, de esa ventaja, de ese beneficio de no pagar impuestos. Estamos ya en el título 5 y nos hablan de la fabricación. El artículo 23, dice que fue reformado por el artículo 68 del decreto 4/2012 del Congreso de la República. O sea, nos está hablando de la fabricación, control, distribución y venta. Dice este artículo que la administración tributaria se encargará de la fabricación de timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos. No existe en el país ninguna otra institución que esté encargada o que pueda fabricar o extender timbres fiscales o papel sellado. Toda empresa o institución particular ajena a la Superintendencia de Administración Tributaria que pueda estar haciendo la fabricación de estos timbres estará cometiendo un ilícito. El artículo nos indica, y es claro, que es la administración tributaria la que se encargará de esta fabricación de los timbres fiscales y del papel sellado para protocolos. Para lo cual dice que podrá celebrar contratos de suministros con entidades nacionales o extranjeras. Las características de los timbres fiscales y el papel sellado especial para protocolo podrán ser modificadas por la administración tributaria para adaptarlos a los nuevos métodos y técnicas de producción y utilización. Es decir, de que este artículo nos está indicando quién es la única institución que tiene la facultad para la fabricación y la distribución de estos timbres. En el capítulo 2 nos habla en el artículo, nos hablaba de la distribución y la venta, pero fue derogado. El capítulo 3 nos habla de los patentados y los notarios, de la venta. La venta de especies fiscales al público se hará preferentemente a través de los patentados autorizados por la dirección. Queda prohibido extender patente a personas jurídicas. Cuando así convenga, la dirección podrá hacer el uso del sistema bancario para proveer los patentados en la República. El artículo 26 nos habla de las maquinarias y las empastadoras.
Y así sucesivamente el 27 de los notarios, el 28 de la comisión, cuánto debe de, acá nos habla en el artículo 28, en el segundo párrafo, que a los notarios que sean colegiados activos se les reconocerá como comisión del 10%. Este 10% es una comisión que el Estado le da a los notarios por la realización acá vamos a leer el artículo. Dice: a los patentados para el expendio de especies fiscales se les reconocerá como comisión de un 10% sobre el monto de sus compras, la que se pagará con dichas especies. Es decir, que si usted como notario, usted tiene aquel beneficio de poder ganar el 10%, y este 10% usted lo puede cobrar o se lo van a pagar a través de timbres fiscales también. El título 6, título sexto, nos está hablando de las infracciones, sanciones y prescripciones. Capítulo 1 nos habla de las infracciones, es decir, de todas las infracciones que le constituyen a la presente ley, y que esta ley sea la que los esté estableciendo. Este artículo, de su numeral 1 hasta el numeral 29, nos está estableciendo todo el tipo de infracciones a los que podría llegar a recaer la persona que incumpla con esto.